Sean ustedes bienvenidos a un programa más en De Copa en Copa. El alba se acercaba. El canto de los gallos despertó a Adela, una joven de 17 años para quien el mundo había dejado de sonreír, y le mostraba una de sus más oscuras caras. Contempló su destartado reloj y notó que apenas eran las 3:30 de la madrugada, una hora demasiado temprana para interrumpir su sueño y el de su bebé, si es que podía atreverse a llamarlo así, pues solo tenía unas semanas de gestación. Me levanté cautelosamente, haciendo el menor ruido posible para no despertar a mis compañeros, y me dirigí al rancho que servía de cocina en busca de un vaso de agua. Llevaba pocos meses compartiendo con ellos, pero me parecía haber estado ya mucho tiempo en aquel infierno. Pasé del patio de la guarida, porque de casa no tenía mucho, y observé el cielo, un techo lleno de hermosas estrellas. Por un momento envidié al viento que tenía la libertad de volar por donde quisiera. Cerró sus ojos para respirar el aroma a naturaleza que le producía al mismo tiempo una sensación terrorífica y un recuerdo amable. Recordó su infancia, aquella humilde casa que la había acogido hasta hacía poco, aquella mujer que había pasado noches en vela, cuidando de su bienestar y el de sus hermanos, aquel hombre llamado padre que había partido un día para nunca regresar y todo lo que en ese momento anhelaba y extrañaba intensamente. Pensé en escapar de ese horrible sitio, pero recordé cuántas veces había alimentado este pensamiento vanamente y al final la idea de mi debilidad me había poseído, intentando cada vez más en el corazón de toda esta inmensa selva. Inmediatamente el ideal por el cual me encontraba allí reapareció en mi mente. Recordé aquel día en que aquellos inhumanos guerrilleros irrumpieron en la paz de mi hogar para llevarse a Juan Diego, mi hermanito de 12 años. Recordé también la estúpida idea, porque no fui nada inteligente, de partir al día siguiente hacia esa espesa selva que quizás escondía a mi pequeño, para ir a su rescate. Lamento no haber luchado a muerte cuando me encontré con los hombres armados que lo capturaron y lo llevaron a su campamento. De repente escuchó de nuevo el canto del gallo que la sacó del trance en el que había estado durante esos minutos. Se tocó el vientre intentando sentir a su hijo, la única razón que tenía para seguir luchando en ese mortífero lugar. El sol dejaba ver sus primeros destellos. Parecía inverosímil que hubiera gastado el poco tiempo que tenía para descansar en recuerdos que destrozaban más y más su corazón. Sus compañeros empezaron a despertarse. Cuando Adela entró del patio, chocó con Emilio, un despreciable hombre que se había aprovechado de su inocencia y ahora era el padre de su hijo. Sus intestinos se retorcían cada vez que veía esa horrible sonrisa mueca. Aceleré el paso. Me dirigí al camastro en el que dormía y lo organicé lo mejor posible. Enjuagué mi cara y vestí un traje de batalla. Me aseguré una vez más de que mi vientre no se notara. No quería que me mataran habiendo estado tan poco tiempo con mi hijo. Sin embargo, no lamentaba haber pisoteado la regla de que me habían impuesto, para no quedar en embarazo. Igual ya era demasiado tarde. Hacía frío. Aunque el sol estaba presente, las mujeres del campamento debían marchar a conseguir comida. Adela consiguió sus cosas y emprendió su camino. Esto hacía parte de su rutina, pero ese día se sentía diferente. Sentía que algo estaba confabulando a su favor y era la ocasión de jugarse el todo por el todo. Tal vez Dios se estaba apiadando de ella, o más bien, de su hijo. El mismo bosque espeso y agreste era testigo de que ella no estaba allí por voluntad propia.
Nunca había albergado en los ideales de su vida formar parte de un grupo sedicioso, ni dispararle a unos soldados que respaldaban una seguridad democrática de un gobierno corrupto, ni nada por el estilo. Pensé en lo que había deseado al amanecer, la libertad del viento. Había una energía camuflada en mi interior que me animaba a huir. Lo medité durante varias horas. Tenía miedo de lo que pudiera acontecer, pero a la vez estaba ansiosa por intentarlo. Imaginaba la sonrisa de mi madre, un abrazo de mis hermanos y todo aquello que me impulsaba a escapar. Recordé a Juan Diego, pero no podía hacer nada por él. Ni siquiera sabía dónde se encontraba. Las ansias de libertad volvieron a poseerme. Adela planeó todo. La noche siguiente abandonaría ese lugar y se dirigiría a donde su corazón le indicara, a donde el Todopoderoso la quisiera llevar. Apretó fuerte el rosario y se encomendó a su Dios. Eran las 6 de la tarde. Había sido un día aparentemente tranquilo. Cerca de la 1 de la mañana partiría cautelosamente. Había estado muy distraída todo el día. El momento se avecinaba. Yo estaba muy nerviosa, una sensación de frío recorría todo mi cuerpo y al llegar a mi cabeza se convertía en ilusión. Después de un gran trabajo, logré cruzar el umbral. Sentí una emoción inmensa, ya estaba fuera de esa casucha. Ahora solo restaba dirigirme a un lugar indefinido, que pudiera protegerme del peligro del monte, de los animales y sobre todo los uniformados que cuidaban del campamento aquella noche. Llevaba pocas horas en su marcha y sentía que había caminado por días. Estaba muy cansada. De repente sintió que la observaban. El sudor rodaba por su cara, aunque la noche helaba. Decidió no mirar hacia atrás. No regresaría jamás. Su corazón le dijo que era el momento oportuno de correr, y lo hizo, tan rápido como nunca lo había imaginado, porque ya escuchaba los pasos de los guardianes que venían tras ella. Corrí. Había andado tanto que mi cuerpo me suplicaba que me detuviera, pero en mi interior algo me animaba a seguir. De pronto escuché algo que mis oídos nunca hubieran querido oír. Las únicas 2 palabras que arruinarían todo mi plan. Alto ahí. Sentí ganas de llorar, pero no dejé de correr. Avancé un poco. Una vez más me di cuenta que todo esto sería en vano, que la vida era injusta porque ni siquiera se había apiadado de esta criatura que aguardaba en mi vientre. Un grito se escuchó por toda la selva. Una ráfaga de balas atravesó mi cuerpo con la misma libertad que tenía el viento para revolcarse en mis cabellos. Muchas cosas pasaron por mi cabeza en aquel momento. Mi hijo, mi hermanito, mi familia. Sentí cómo mi sangre hervía y la hacía caer rendida ante la naturaleza. Adela dio gracias a Dios por haberle permitido llegar hasta ahí, y sintió cómo su alma y la de su bebé volaban libres cual pájaros en el hermoso cielo.